las bebidas, y arribar mira si hay sitio. Esto es todo lo que la humedad obliga a la humedad. Bueno, desde mi punto de vista, las urnas, las votaciones y la democracia no debieran servir en ningún caso para destrozar el medio natural y para poner en riesgo a las propias personas, ¿no? Quiero decir que no se nos puede olvidar que el medio natural tiene valor en sí mismo, pero además es el seguro de vida para la vida en un momento cruzado por el caos climático, por el extractivismo, por un deterioro generalizado de los ecosistemas y de la biosfera, ¿no? Entonces, se supone que la democracia y se supone que la institución tiene que ser una institución que vele, que avale, que proteja a las personas y que proteja la vida de la que depende la propia vida de las personas. Luego, desde mi punto de vista, sería un disparate, vamos. Bueno, yo creo que las leyes y en general el derecho son también fruto de una correlación de fuerzas, son el resultado de la política hegemónica, son el resultado del poder y de la jerarquía, ¿no? Es verdad que el movimiento social, es verdad que la sociedad civil organizada a lo largo del tiempo, precisamente a partir de sus luchas, ha conseguido transformar en su favor precisamente el derecho y convertirlo a veces en instrumentos que protegen la vida, que protegen las condiciones de existencia de la gente. Pero desgraciadamente nos encontramos con que todavía muchas leyes y una parte importante del derecho es un derecho construido desde sociedades y desde miradas y desde políticas y poderes que consideran que la tierra es un mero almacén de recursos a disposición de las personas y que consideran, bueno, pues que las relaciones de cuidado, las relaciones de protección mutua y de interdependencia son relaciones explotables, pero no, digamos, protegibles, ¿no? Por tanto, el movimiento social, la sociedad civil organizada, necesita también trabajar para modificar ese derecho, para colocar un derecho que se centre en la protección de la vida y no en la protección de la acumulación, de los negocios o del poder. Bueno, cuando la ciudadanía consigue que las leyes y los tribunales le den la razón y esas sentencias se convierten en papel mojado, desde luego cabe seguir organizados, hay que seguir organizados, pero a la ciudadanía le empiezan a quedar otras cosas, como es la desobediencia civil. Digamos que cuando nos encontramos en regímenes tiranos y regímenes tiránicos y estamos gobernados con tiranos, cuando las propias leyes que ellos han definido son vulneradas y son saltadas, a la ciudadanía nos queda desobedecer. De hecho, prácticamente todas las constituciones y todos los regímenes legales del mundo avalan la desobediencia al tirano y avalan la desobediencia cuando las leyes que nos tienen que proteger lo que hacen es ponernos en riesgo. Bueno, para mí el activismo y la organización para defender lo que creemos que es importante y para defendernos también nosotras mismas colectivamente no es solamente un espacio de lucha que sea de sacrificio, que sea de sufrimiento, sino que al menos a mí en mi experiencia ha sido un espacio de disfrute, un espacio de aprendizaje, ha sido el espacio en el que he establecido las relaciones para mí más significativas, relaciones que van mucho más allá de la causa para la que te organizas, sino
sino que son relaciones que terminan convirtiéndose en la posibilidad de estar a salvo en circunstancias incluso muy hostiles, ¿no? Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, donde yo diría que se ha declarado una verdadera guerra contra la vida por parte de la política hegemónica, de la economía hegemónica y de una cultura hegemónica, una parte importante es subvertir, disputar esa hegemonía, ¿no? Y para disputarla bien hemos de disputarla disfrutando. Yo defiendo un activismo y una militancia alegre, que es la que hacemos con compañeros y compañeras que queremos, con las que nos los pasamos bien y con las que conseguimos transformar aquellas cosas que no nos gustan, ¿no? Unas veces nos salen bien y otras veces nos salen mal, pero el camino y el proceso, yo creo que en cualquier caso constituyen vías y constituyen elementos que antes o después vuelven a aflorar para transformar lo que queremos, ¿no? Bueno, yo soy una persona que ha aprendido y he aprendido con otras desde hace muchísimo tiempo que no es posible, no es útil y no es deseable separar la teoría de la práctica, ¿no? Es decir, prácticamente casi todo lo que hemos aprendido y que ha generado una base teórica lo hemos aprendido a partir también de elementos prácticos, e igualmente hemos ido desarrollando teorías que nos han servido para modificar la práctica. Es decir, que yo creo que praxis y teoría van de la mano, o yo creo que al menos debieran ir, ¿no? De hecho, el capitalismo, el patriarcado capitalista son sistemas políticos que viven de la abstracción, es decir, son sistemas políticos que se han desarrollado mirando la tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si no formáramos parte de ello, como si la práctica o la vida cotidiana no fuera vida política, ¿no? Por tanto, cuando pensamos en las alternativas, yo creo que está fenomenal que pongamos en práctica cosas, que vayamos haciendo cosas, que constituyamos espacios en donde organizamos la economía, la vivienda, el urbanismo, la producción de alimentos de formas alternativas, y desde ese propio aprendizaje que tenemos vayamos generando también una teoría o una forma que viene a ser una forma de poder reproducir o poder escalar con sus diferencias esos procesos en otros lugares, ¿no? En mi experiencia, el lugar donde más he aprendido de teoría y donde más he aprendido de todo ha sido en el movimiento social. Y el movimiento social la ha generado desde la práctica, ¿no? Es decir, que yo diría que el movimiento social y la práctica ciudadana genera una teoría alternativa en su propia práctica que es absolutamente fundamental para poder transformar las cosas. Bueno, he tenido la suerte de dar un paseo hermosísimo por Les Moles, ¿no? Y siempre me fascina ver cómo el territorio y cómo el paraje natural es también el resultado de la historia, es el resultado de la convivencia entre los seres humanos, las plantas, los animales, los insectos, y esto que llamamos inerte pero que en realidad no lo es, que es la conjunción del viento, del agua, de la tierra, ¿no? Es decir, Les Moles es un ejemplo de lo que somos y de lo que nos ha permitido ser, ¿no? Por tanto, a mí me parece que proteger y cuidar estos espacios es clave, no solamente por una cuestión estética, no solamente que podría ser valioso y tiene su sentido, no solamente por belleza, que podría tener su sentido en sí mismo, sino porque es parte de lo que somos. Somos seres radicalmente codependientes, pertenecemos a la trama de la vida y no podemos vivir sin ella, somos seres también que viven de las relaciones entre nosotras, un cuerpo humano en solitario no se puede sostener, y parajes como este lo muestran y permiten que además se pueda mantener en el tiempo, ¿no? No es un espacio aislado y constreñido, sino que allí está el mar, aquí está el bosque, allí está la ciudad, por aquí transita el agua, ¿no? Es un paisaje que le da sentido a la propia ciudad,
que le da sentido a la propia vida que hay alrededor, que no es viable sin ella, ¿no? Por tanto, nos permite comprendernos más como seres que integran bioregiones, donde hay edificios, donde hay museos, donde hay bancos, donde hay calles, pero donde también la vida se reproduce. Es decir, para que nuestra vida se reproduzca, hace falta que existan espacios como les moles, ¿no? Es un patrimonio que no es solamente patrimonio de los seres humanos, también lo es de las mariposas, de las hormigas y de los árboles, ¿no? Pero tengamos en cuenta que estos son nuestros compañeros de aventura planetaria sin los cuales nosotras mismas no podemos existir. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, ya. Nada.